Buenas noches. Bienvenidos a la sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. Hoy contamos con la presencia del doctor Bosco Martín McNally Guillén como ponente de tratamiento hormonal y trombosis. El doctor McNally tiene una formación académica con licenciatura en medicina por la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua en el año 2012. Especialidad en medicina interna en el Hospital Manolo Morales, Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, con aval de la UNAM en el año 2019. Tiene una subespecialidad en hematología en el Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, con aval de la UNAM. Tiene alta especialidad en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en el Instituto Nacional de Cancerología, Ciudad de México, con aval de la UNAM. El doctor pertenece a la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología, pertenece al Consejo Mexicano de Hematología, obviamente está certificado por el Consejo de Medicina Interna de México. Su ocupación actual es especialista en hematología en el Hospital Centro Médico de Especialidades de Ciudad Juárez desde el año 2020 a la fecha, docente de la materia de hematología en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, médico internista en el Hospital General del Iste de Ciudad Juárez. Y sin más preámbulo, démosle la bienvenida al doctor McNally. Gracias por acompañarnos. Y porque somos una empresa comprometida con la sociedad, generamos un cambio con la Casa Hogar Nazareos, cumpliendo la misión de brindar acompañamiento, educación, desarrollo humano y social a niños y niñas sin hogar, con la finalidad de fomentar personas multidisciplinarias para la sociedad, ofreciendo amor, cariño, seguridad, educación y guía espiritual para convertirse en hombres y en mujeres de bien. Hola a todos, ¿cómo están? Soy Cristian Tadeo, soy uno de los integrantes de la Casa Hogar Nazareos y quiero contarles algo importante. Todos hemos llegado aquí por diferentes razones, pero compartimos el mismo sueño de tener un hogar y un futuro mejor. Con tu donación nos apoya mucho para nuestro futuro. Nos sentiremos muy agradecidos por todo el apoyo que nos brindas y te invitamos a ser parte de nuestra familia Nazareos. Gracias por tu apoyo. ¡Gracias! Soy el doctor Bosco McNally. Vamos a hablar un poco de trombosis y de terapia hormonal. Eh, Como de manera de introducción, vamos a comenzar con un caso clínico de una paciente femenina de 35 años de edad. La paciente no tenía ningún antecedente personal patológico, eh, con un antecedente de ingesta de anticonceptivos orales con drosperinona, etinilestradiol, con una dosis de 3 miligramos sobre 30 microgramos. Consumió este anticonceptivo durante 6 meses y de manera repentina inicia con un dolor epigástrico de intensidad de 7 sobre 10 y 48 horas después inicia con disnea, taquipnea y desaturación hasta 84%, requiriendo oxígeno suplementario. Los exámenes de laboratorio muestran 50.000 plaquetas, un dímero de 19.767, un fibrinógeno de 96. El frotis de sangre periférica era compatible con una coagulación intravascular diseminada. Se miraron múltiples esquistocitos y por la dificultad respiratoria y las alteraciones hematológicas se decide hacer una angiotomografía, la cual nos confirma un tromboembolismo pulmonar masivo. Dado la inestabilidad de la paciente, se decide hacer
una trombólisis con tenecteplasa, con lo cual los síntomas de la paciente mejoran. Realmente la insuficiencia respiratoria se revirtió prácticamente en la primera hora después de la administración del medicamento. Y la paciente después continúa con anticoagulación con enoxaparina. Es egresada a las 48 horas de la terapia intensiva y 7 días posteriores egresada del hospital. Durante su seguimiento se descartan eh, causas como trombofilias, como la probable causa de la trombosis, y se concluye que lo más probable es que el tromboembolismo pulmonar masivo fue secundario a la ingesta de anticonceptivos orales. Posteriormente cumplió 6 meses de tratamiento con apixaban y actualmente la paciente tiene 3 años de vigilancia sin ningún dato de trombosis y estable completamente. Los anticonceptivos orales son los medicamentos recetados con mayor frecuencia a mujeres jóvenes y hasta un 33 a un 40% de mujeres van a usar algún tipo de tratamiento hormonal durante toda su vida. Aproximadamente un 40% de mujeres posmenopáusicas en Estados Unidos están en terapia de sustitución hormonal. Debido a la prevalencia de estas terapias, cualquier complicación, incluso las raras o las más infrecuentes, pueden tener un gran impacto sobre el sistema de salud. El primer caso de trombosis secundario al uso de terapia hormonal se reportó en 1961 en una enfermera que fue tratada por endometriosis. El primer evento vascular isquémico cerebral se reportó en 1962 y el primer caso de infarto agudo del miocardio se reportó en 1963. Y un estudio bastante interesante que se realizó en los 70, donde se intentó disminuir el riesgo cardiovascular de algunos hombres que habían tenido un evento cardiovascular con estrógeno, se tuvo que suspender por el aumento de casos o más bien de segundos eventos cardiovasculares no fatales en este grupo de pacientes que recibió este tratamiento. El riesgo trombótico en mujeres que reciben anticonceptivos orales es de 2 hasta 9 veces mayor en comparación a la población que no los consume. Se han reportado casos de trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar y trombosis del seno cavernoso asociados al uso de anticonceptivos orales. Vamos a comenzar hablando de los estrógenos. Los estrógenos los podemos clasificar en dos grupos. Los estrógenos endógenos, que son estrógenos que nuestro propio cuerpo hace. Como ejemplos tenemos el estradiol, la estrona, el estriol y el esterol. Y los estrógenos exógenos y sintéticos. Estos estrógenos son sintetizados en un laboratorio, tienen otro origen como un animal y se purifican y pasan por un procesamiento en el laboratorio para poder usarlos como medicamentos. Los más comunes tenemos el etinilestradiol, el valerato de estradiol, también el 17-beta estradiol es algo frecuente, dependiendo de la presentación, ¿verdad? O de la vía de administración de los anticonceptivos. Ahora, los estrógenos han sido podríamos decir que tienen un efecto paradójico. Históricamente sabemos que las mujeres, es una de las hormonas que le confiere a las mujeres un efecto protector en contra de eventos cardiovasculares. Por muchas cosas, disminuyen el LDL, causan vasodilatación, mejoran la función de las mitocondrias, evitan el estrés oxidativo y también evitan la fibrosis. Sin embargo, cada vez que se ha intentado ocupar estrógeno sintético, obtenemos el resultado contrario. Es decir, aumento de riesgo trombótico, porque hay un aumento en la activación plaquetaria, hay una disminución de las proteínas antitrombóticas o anticoagulantes naturales como la proteína S y la proteína C, disminución de la actividad de la antitrombina y disminución de la fibrinolisis. Ahora, ¿por qué es esto? Una de las principales causas de esto o cómo podríamos responder esta pregunta de este efecto paradójico que tienen es, uno, la potencia del estrógeno. Usualmente los estrógenos sintéticos son más potentes que los estrógenos naturales y los receptores a los cuales se unen estos estrógenos.
Hay tres tipos de receptores estrogénicos, un 70% son receptores alfa, un 30% son receptores beta, y hay unos receptores GPR que son, o GPER, que se descubrieron recientemente. Si hay una alteración en el equilibrio de estos receptores, los estrógenos son más propensos a unirse al GPER. Como vamos a ver más adelante, este GPR va a causar unas vías metabólicas que son proinflamatorias, protrombóticas, incluso hasta procancerígenas. Entonces, aquí tenemos las dos vías de activación celular que pueden provocar los estrógenos. A un lado tenemos aquí la vía genómica. En la vía genómica ocurre cuando el estrógeno se une ya sea a los receptores alfa y beta. En el primer paso hay una unión y ligando y hay una separación del HSP, que es una proteína de choque térmico y que va a permitir la dimerización del complejo hormona receptor. Y posteriormente se va a dar una traslocación al núcleo, donde en el núcleo usualmente también puede unirse a un gen silenciador, pero vamos según este ejemplo, ¿verdad? Vamos a seguir este diagrama donde el, el complejo hormona receptor ya dimerizado se une a un gen promotor que posteriormente va a dar la unión del dímero del el receptor estrogénico al ADN y posteriormente una respuesta celular. Con esta respuesta celular usualmente es secundaria a vías de señalización que van a ayudar a la génesis, son antiinflamatorias, mejoran la función de las mitocondrias, causan vasodilatación, todo lo que nosotros ya sabemos que son efectos favorables del estrógeno. Sin embargo, cuando tenemos un estrógeno como el etinilestradiol, que tiene una vida media más prolongada, tiene mayor afinidad por otros receptores y en muchas ocasiones no podemos nosotros simular las concentraciones estrogénicas de manera con los estrógenos sintéticos eh, similares a las concentraciones fisiológicas. Entonces, se puede activar esta segunda vía, que es una vía no genómica, ¿sí? Eh, el estrógeno se une a este receptor, se internaliza y activa un segundo mensajero. Este segundo mensajero va a activar la transcripción de factores y se va a unir también a un promotor y va a activar algunas vías, entre unas, la que más nos interesa desde el punto de vista trombótico es la vía del MAP quinasa. Esta vía posteriormente va a causar una activación del endotelio, donde va a provocar una exocitosis endotelial. Esta exocitosis endotelial lo que va a hacer es que va a dar la liberación de unos cuerpos conocidos como Welbel-Palade. Estos cuerpos de Welbel-Palade tienen un cóctel de agentes protrombóticos, entre el más importante es el factor de von Willebrand, que va a provocar la activación de algunas plaquetas y también la activación de algunos neutrófilos, iniciando la cascada de coagulación y cambiando el ambiente del endotelio y volviéndolo protrombótico e inflamatorio. Sin embargo, también hay otros factores que pueden influenciar el estado protrombótico o el riesgo de formación de trombo. Entre uno de ellos está el polimorfismo de receptores estrogénicos, que estos son cambios heredados de los receptores que pueden cambiar de lugar los genes promotores de los silenciadores y pueden a la vez desencadenar en activación de segundos mensajeros o de vías metabólicas internas que pueden conllevar a estados protrombóticos. La relación entre los receptores alfa, beta y GPR hay, al- hay que saber que fisiológicamente estos receptores tratan de mantener un equilibrio y por algo es que los alfas son más, en cantidad son mayores que los beta y los GPR. Sin embargo, hay algunos estados patológicos que pueden disminuir
de número los receptores de estrógeno alfa. Entre unos está la obesidad, la diabetes, la insulinoresistencia y la deficiencia de vitamina D y, y el tabaquismo. La presencia de trombofilias también, como el factor 5 de Leiden, pueden aumentar el riesgo que tienen los estrógenos de crear estados protrombóticos y otros factores de riesgo como los que acabamos de mencionar, principalmente metabólicos, que pueden aumentar el riesgo de trombosis. Después de ver esto que se inició desde los 60, el intento de introducir los estrógenos, tanto como tratamientos anticonceptivos como para tratamientos para evitar el riesgo cardiovascular, se observó que mientras mayor era la dosis estrogénica, mayor era el riesgo trombótico. Por lo tanto, se empezó a intentar disminuir la dosis de los estrógenos y tratando de mantener la misma eficacia terapéutica. Y viendo estos intentos, se disminuyó la dosis de 150 microgramos hasta 20 microgramos. Esto nos ayudó a disminuir el riesgo trombótico de un 32% a un 18%. Sin embargo, sigue habiendo un riesgo trombótico alto, pero sí se sabe que con menos dosis de estrógeno, poniendo aquí el ejemplo del etinilestradiol, podemos mantener la misma eficacia, al menos anticonceptiva, con menor riesgo trombótico, sacrificando algunos efectos adversos. Uno de los principales efectos adversos es que puede aumentar el riesgo de sangrados uterinos. En este estudio prospectivo multicéntrico que se incluyeron a 50.203 pacientes de Estados Unidos y Europa, con un seguimiento de 5.5 años de personas con ingestas de anticonceptivo combinado, un 20.3% tomaban valerato de estradiol combinado con dinogest y un 70.9% consumían cualquier otro tipo de anticonceptivo oral. Y el principal objetivo del estudio fue determinar los eventos cardiovasculares, incluyendo trombosis venosas profundas, tromboembolismos pulmonares, trombosis arterial e infarto agudo del miocardio y eventos vasculares cerebrales. Y lo que encontraron es que el riesgo de eventos tromboembólicos fue 2.5 veces mayor en los que estaban tomando cualquier tipo de terapia hormonal y se observó una incidencia menor de trombosis con valerato de estradiol en comparación con etinilestradiol con un índice de riesgo de 0.4, es decir, un índice de riesgo bastante bajo. Esto abrió la puerta a tratar de evaluar este tipo de estrógeno, que es el estradiol, que es un poco más natural, es más natural que el etinilestradiol. Y lo que encontramos aquí, podemos ver la comparación de estudios desde 2013 hasta 2004, donde se puede observar que aquí en esta parte podemos observar que hay un menor riesgo de esta gráfica, hay un menor riesgo de trombosis con el estradiol en comparación con el etinilestradiol. Otro estrógeno que se está estudiando es el estretol, también conocido como E4, es una hormona estrógena que se produce en el hígado fetal durante el embarazo. Se considera un candidato prometedor para el tratamiento de los síntomas de la menopausia y para la anticoncepción oral. Sin embargo, tiene el limitante que no tiene estudios grandes. Hasta el momento tiene estudios muy pequeños donde se compara con el estradiol y con el etinilestradiol, pero se evalúan valores hemostáticos, es decir, se ha evaluado que si aumenta la actividad de las plaquetas, si aumenta el fibrinógeno, si aumenta la formación de coágulos como tales con algunas pruebas de coagulación, pero no se han hecho estudios en los cuales se observen eventos como tales, es decir, que el objetivo principal del estudio sea encontrar eventos trombóticos, todavía nos faltan. Entonces, decir de que es seguro, creo que nos hace falta un par de estudios más grandes para poder recomendarlo. Hasta el momento, el estrógeno con menor riesgo trombótico que sí tiene estudios y que tiene más evidencias científicas es el estradiol. Con los progestágenos,
un poco más sencillo que con los estrógenos. De manera rápida podemos ver que se tratan medicamentos hormonales que tienen tres generaciones y hay algunos que son derivados de la espirolactona y otros derivados de la progesterona, como el acetato de medroxiprogesterona, que también alguna literatura los engloba dentro de los de tercera generación y que son progesteronas de depósito. Los progestágenos en las primeras dos generaciones de anticonceptivos orales incluían el levonorgestrel, norestesterona y la medroxiprogesterona. En los de tercera generación, los progestágenos fueron modificados para reducir los efectos androgénicos, como el hirsutismo y la elevación de los niveles de lípidos séricos, que eran preocupantes, y se consideró que con los progestágenos de tercera generación iban a disminuir el riesgo trombótico, ya que probablemente no iban a provocar esta elevación de los lípidos. Este, aquí podemos ver este metaanálisis cuyo objetivo era evaluar los estudios que compararan el riesgo trombótico entre anticonceptivos, progestágenos de segunda y tercera generación. Y se observó un riesgo de 1.7 veces mayor de trombosis en el grupo de anticonceptivos de tercera generación con relación a los anticonceptivos de segunda generación. Entonces concluyó que el riesgo de trombosis es mayor con el consumo de anticonceptivos de tercera generación y el riesgo es aún mayor en usuarios sin antecedentes de uso de terapia hormonal previa, es decir, en pacientes vírgenes que nunca hubiesen sido expuestos a terapia hormonal. El riesgo era mayor iniciar con un progestágeno de tercera generación. Y tenemos este otro estudio de casos y controles anidados, eh, cuyo objetivo era el razón de probabilidades de trombosis venosa profundo y uso de anticonceptivos orales. Se ocuparon dos bases de datos, una llamada CPRD y otra conocida como Q-Search. Es un estudio, en este estudio los resultados demostraron que todos los anticonceptivos orales se asociaron con un aumento de trombosis, sin embargo hubieron unos que se asociaron a mayor trombosis que otros. Y pues simplemente comprobó lo que ya habíamos visto en el metaanálisis anterior. Aquí en la parte de arriba, donde está el levonorgestrel, que es uno de los estágenos más comunes de segunda generación, si lo comparamos con la drospirirone, podemos ver que el drospirirone tiene mayor riesgo de trombosis comparado al levonorgestrel. Y aquí en este cuadro podemos ver que el levonorgestrel tenía un riesgo de trombosis, un riesgo relativo que podía oscilar de 2.8 hasta 3. Sin embargo, los de tercera generación, como la drospirirona, eh, podía llegar a tener un riesgo trombótico desde 6 hasta 6.17, es decir, casi 3 veces más riesgo de trombosis. De manera similar, el progestágeno de tercera generación, el acetato de cifroterona, que es usualmente usado para el acné y para ovario poliquístico, también tiene un riesgo trombótico alto. Por lo tanto, se debe de evaluar con precaución en aquellos pacientes que tengan otros factores de riesgo para trombosis. Y la drospirirona es un derivado de la espirolactona. Tiene leve efecto antimineralocorticoides y efecto antiandrogénico. Hay dos estudios prospectivos que concluyen que no hay un aumento de riesgo de trombosis con relación a otros anticonceptivos orales. Sin embargo, como ya vimos, hay un metaanálisis y hay algunas revisiones sistemáticas que describieron lo contrario, un aumento de riesgo de trombosis hasta de 4.2. Por lo tanto, ante estos estudios que son un poco contradictorios, yo recomendaría ser precavido en el uso de este anticonceptivo y ocuparlo principalmente en pacientes que sí tienen síndrome de ovario poliquístico y que no tienen historia familiar trombótica o que no tienen otros riesgos cardiovasculares. Como aquí podemos ver en esta diapositiva, que igual hay algunos estudios, ¿verdad?, que refieren que no hay un aumento de riesgo trombótico, pero también hay otros estudios donde sí. Entonces, tenemos un poco de datos contradictorios con relación a la drospirirona. Ahora, ¿importa la vía de administración?
se intentó con estos anticonceptivos progestágenos de tercera generación, tratar de cambiar la vía de administración con el objetivo de intentar disminuir el riesgo trombótico, pero sin embargo no tuvieron buenos resultados. La verdad es que el parche de progestágenos de tercera generación aumenta el riesgo de trombosis hasta 8 veces más, es decir, casi el doble de las otras vías de administración. Y el anillo vaginal también tiene un riesgo trombótico muy alto de 6,5. Ahora, las presentaciones de depósito son un poco más seguras que los de tercera generación. La presentación o el fármaco más popular es la Depo-Provera o la medroxiprogesterona, y esta tiene un riesgo trombótico entre 2,2 hasta 3,6. Este, hay varios estudios que nos han reportado ese rango. Es relativamente seguro. Lo único que sí hay que tomar en cuenta es el riesgo relativo que tiene de trombosis. Ahora, hemos hablado solo de trombosis y del riesgo de trombosis. Entonces, ¿cuál es el anticonceptivo o la vía de administración más segura? Pues el dispositivo intrauterino levonorgestrel, que es un progestágeno de segunda generación, no ha demostrado un aumento en el riesgo de trombosis, ya hay varios estudios que lo han demostrado. Por lo tanto, esta es la mejor opción para pacientes con trombofilia, pacientes que tienen antecedentes de trombosis, factores de riesgo para trombosis. Ahora, ¿qué pasa si son intolerantes al dispositivo intrauterino? Porque estos dispositivos, a pesar de que los ginecólogos refieren de que sí son seguros, hay personas que en la práctica no les resulta también les aumenta el riesgo de sangrado. Algunos pacientes pueden referir dolor, o incluso se tiene que vigilar en el primer trimestre, porque también se puede mover o no estar colocado de manera adecuada. Entonces, si son intolerantes al dispositivo intrauterino, son quizás candidatas al implante subdérmico con etonogestrel. Casi todos los implantes subdérmicos ofrecen una seguridad similar al dispositivo intrauterino, y ambos previenen el embarazo aproximadamente en un 99% de los casos. Por lo tanto, el anticonceptivo ideal debería inhibir bien la ovulación, causando alteraciones mínimas en la hemostasia, metabolismo lipídico, función hepática, y tener un buen control del ciclo, entre otras cualidades. Ahora, iniciando con la terapia de reemplazo hormonal, que se ha vuelto más popular en estos últimos años. Sí causa muchos beneficios, principalmente los pacientes que están en terapia de reemplazo hormonal refieren sentirse mucho mejor con relación a fuerza muscular, niveles energéticos, incluso estados depresivos, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay algo que hay que tomar en cuenta, que es que aumentan el riesgo de eventos trombóticos. Y el riesgo de trombosis se duplica en comparación a mujeres que no están con esta terapia. ¿Qué nos pueden predecir el riesgo trombótico en estas mujeres? Pues mientras mayor edad, mayor riesgo de trombosis. Las mujeres entre 60 y 69 años tienen un riesgo trombótico de 4,28. En mujeres de 70 a 79 años hay riesgo trombótico de hasta 7,46 veces mayor que las mujeres que no están en terapia de reemplazo hormonal y que son de la misma edad. Y hay que tener mucho cuidado con factores protrombóticos como la mutación del factor 5 de Leiden, ya sea homocigota o heterocigota, la obesidad. Y algo que han demostrado algunos estudios es que si este, los pacientes tienen dímero D antes de iniciar la terapia de reemplazo hormonal al menos 6 veces por encima del valor normal para su edad, tienen mayor riesgo de trombosis. Ahora, tradicionalmente se han ocupado dos tipos de estrógeno, el estradiol y el estrógeno conjugado de equino. Hasta el momento no se ha demostrado que uno sea superior al otro. Múltiples estudios han demostrado que el progestágeno más seguro para terapias de reemplazo hormonal son los de segunda generación. El progestágeno con mayor riesgo de trombosis es la medroxiprogesterona. Y esto hablando de terapia de reemplazo hormonal.
Y la vía de administración transdérmica es la vía más segura del reemplazo. La vía oral se ha asociado con una mayor activación de la cascada de coagulación y una resistencia a la proteína C adquirida. Aunque no lo menciono aquí, últimamente se están ocupando muchos biosimilares, que son pellets, que también aumentan el riesgo trombótico, pero en una menor cantidad, porque usualmente ocupan eh, dosis más pequeñas, ya sea de estrógeno y de progestágeno. Ahora, una población que va creciendo y que los médicos tenemos que aprender a manejar y realmente podríamos decir que es una rama de la medicina nueva, es la medicina transgénero. Datos estadísticos del 2011 de Estados Unidos reportan que hasta 700.000 personas se identificaban como transgénero en Estados Unidos. Sin embargo, los últimos datos en el 2022 nos reportan hasta 1.6 millones de personas y se calcula que hay 413 millones a nivel global. La medicina transgénero engloba tantos procedimientos quirúrgicos y hormonales. La Asociación Profesional Mundial para la Salud Transgénero y la Sociedad Endocrina han desarrollado algunas directrices que se han ido evolucionando con el tiempo para ayudar a los médicos y pacientes en la toma de algunas decisiones. Sin embargo, tenemos algunas limitantes. Como es una rama relativamente nueva de la medicina, no hay suficiente evidencia hasta el momento de los riesgos de estos tipos de terapia. La mayoría de la información es extrapolada en mujeres posmenopáusicas recibiendo terapia de sustitución hormonal y hombres con cáncer de próstata que han recibido tratamiento con estrógeno y terapias androgénicas. Es decir, no tenemos estudios específicos de este tipo de terapia y tampoco sabemos los riesgos que hay a largo plazo. Los estrógenos son la piedra angular del tratamiento para mujeres trans y hombres de nacimiento. Las mujeres trans tienen una prevalencia de trombosis del 6%. Dicho porcentaje puede aumentar si se asocia a antecedentes de trombosis, trombofilia, tabaquismo, obesidad. Y el riesgo es mayor con la terapia oral que con las formulaciones que contienen etilil estradiol durante el primer año de tratamiento. En sujetos de alto riesgo, se recomienda el uso de valerato de estradiol o 17-beta-estradiol en las dosis más bajas posibles y preferiblemente presentaciones transdérmicas en personas mayores de 40 años. La testosterona es la piedra angular del tratamiento hormonal en hombres trans. La principal reacción adversa del tratamiento es la eritrocitosis o el aumento del hematócrito. Incluso este es una limitante, es decir, en cuanto el hematócrito se acerca a 54% o esté por encima de 54%, se recomienda o disminuir la dosis o suspender el tratamiento. Y hay un aumento en el riesgo de trombosis en los primeros 6 meses de tratamiento. Es decir, no significa que desaparece después de los primeros 6 meses, pero los principales eventos se ven en los primeros 6 meses del tratamiento. Otras reacciones adversas de los cuales tienen que saber estos pacientes que van a ser sometidos a terapias con testosterona es el aumento en el riesgo de infarto del miocardio y eventos vasculares cerebrales. Sin embargo, hay pocos estudios de reacciones adversas en mujeres de nacimiento recibiendo terapia con testosterona, casi no los tenemos. Y en hombres que reciben tratamiento con testosterona por hipogonadismo, hay algunos estudios contradictorios, incluso con niveles séricos de testosterona normales, puede aumentar el riesgo de trombosis. Y la testosterona en hombres que se usa para competición, sí tenemos algunos estudios que han demostrado que hay un aumento en el riesgo de eventos vasculares cerebrales y de infartos agudos del miocardio con el uso de testosterona y un aumento de riesgo de tromboembolismo pulmonar. Y tenemos algunos datos anecdóticos de personas famosas que han fallecido a temprana edad. Uno de ellos es Mike Benzer, que fue Mister Olympia en el 79, falleció a los 49 años y su hermano falleció a los 47 años de un infarto del miocardio. Y también un youtuber que era físico-culturista que falleció a los 30 años y se sospecha que estaba relacionado con el uso de testosterona. Ahora, estas personas que ocupan testosterona para competición es muy común que tengan cifra muy por encima de los rangos normales.
no teníamos nosotros un estudio hasta el año pasado, que apareció este estudio danés, que es un estudio observacional, donde documentaron a 1.189 atletas que fueron reportados y sancionados por la corporación danesa o por la Asociación Danesa de Deporte por el uso de testosterona. Y se ocupó un control de participantes de 59.450. Y el objetivo del estudio es observar la mortalidad que tenían y se observó que los atletas que habían usado testosterona anteriormente tenían un aumento de riesgo de mortalidad, tanto de muerte natural como de muerte no natural. A pesar de que es un estudio observacional y tiene todas las limitantes propias de un estudio observacional, la P es estadísticamente significativa y es un estudio bastante grande. Entonces, yo ya he tenido algunos pacientes que se han acercado conmigo para pedir asesoramiento con relación al uso de testosterona con fines deportivos, ya sea fisicoculturistas principalmente, o algunos pacientes que se han acercado también pidiéndome mi opinión porque han leído acerca del riesgo trombótico que conlleva el uso de testosterona, porque tal vez tienen niveles un poco bajos de testosterona. Y la verdad es que creo que a estos pacientes les debemos de dar otras opciones antes de iniciarles la terapia hormonal por el riesgo trombótico y cardiovascular que conlleva este tipo de terapia. Y entre una de ellas está tratar de lograr cifras metabólicas adecuadas. Hay algunos estudios con suplementación de vitamina D. Bueno, aunque no es el objetivo de la plática, pero creo que deberíamos de tratar de centrarnos en ocupar este tipo de terapias lo menor posible. Mecanismos por los cuales la testosterona provoca trombosis, pues uno es, ya lo habíamos mencionado, hay un aumento en el hematócrito, hay un aumento en la viscosidad de la sangre, también hay un aumento de cifras de tromboxano A2 y conversión de testosterona a estradiol. Cuando hay cifras muy altas de testosterona, la testosterona por una enzima conocida como aromatasa se transforma en estradiol y puede aumentar el riesgo trombótico. Ahora, ¿qué factores de riesgo también debemos de tomar en cuenta? Uno, el tiempo de uso. El mayor riesgo es al inicio del tratamiento. Durante los primeros 3 meses de uso, el riesgo es 12 veces mayor que la población en general. Luego el riesgo desciende a 9 veces mayor que la población en general al año de uso. Este riesgo es mayor en pacientes menores de 30 años, ¿sí? Es decir, cuando se inicia el tratamiento, eh, el primer año, los primeros 6 meses, los pacientes menores de 30 años tienen mayor riesgo trombótico. Sin embargo, los dos extremos de la edad son riesgosos. Ya vimos de que mientras mayor edad, hay mayor riesgo de trombosis. De aquí podemos ver, es decir, la incidencia de trombosis por edad en menores de 30 años de 1,2 a 3,7 eventos por 10.000 personas año. Y de 30 a 40 es mayor el riesgo, es decir, podemos llegar hasta 10 eventos. Pero esto es en el uso de hasta 10 años de terapia hormonal. Pero en el primer año es mayor el riesgo en pacientes jóvenes. Espero que me entiendan bien, ¿sí? Ahora, otros factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta es la obesidad. Si tanto pacientes que van a iniciar tratamientos anticonceptivos o que son candidatas tal vez a terapia de reemplazo hormonal, debemos de saber que la obesidad, es decir, un índice de masa corporal, una complexión corporal obesa, aumenta el riesgo de trombosis hasta 4,6 veces comparado a la población que no es obesa. Entonces, debemos de tratar de ofrecerle a este grupo poblacional las opciones hormonales como no riesgo trombótico. Otros factores de riesgo son las trombofilias. La más frecuente es el factor 5 de Leiden, la cual tiene un riesgo de trombosis de 3 veces mayor que la población sin la mutación y su riesgo trombótico puede aumentar hasta entre 15 hasta 35 veces más con el uso anticonceptivo. Por eso es muy, muy importante indagar e investigar la historia familiar de trombosis. Eso nos puede a nosotros
dar una idea de que quizás esta paciente es portadora de un factor 5 o incluso en pacientes que tienen antecedentes familiares. En la primera línea, deberíamos de ofrecerles las terapias hormonales con menor riesgo trombótico. Y se debe valorar el riesgo-beneficio del uso de estrógenos en pacientes con síndrome ovario poliquístico, endometriosis, como podemos ver, primer caso reportado de trombosis fue en una enfermera que trataron con endometriosis, sangrado menstrual abundante o algún síntoma severo asociado al ciclo menstrual. Los antecedentes de trombosis venosa superficial también se deben de tomar en cuenta. El estudio Omega ha demostrado un riesgo de trombosis venosa profunda hasta de 4 a 6 veces mayor en las personas con antecedentes de trombosis venosa superficial. Ahora, iniciamos el tratamiento anticonceptivo o la terapia de reemplazo hormonal. ¿Qué es lo primero que tenemos que investigar? Bueno, no está justificado, las guías no nos refieren que deberíamos de hacer estudios de trombofilia, es decir, no está justificado hacer el perfil de trombofilia, pero sí está justificado investigar la historia personal de trombosis venosa profunda, la historia familiar, repito, si son consanguíneos de la primera línea familiar, sí se debe de investigar y de preguntar muy bien, incluso si está positivo, se debe de o estudiar para trombofilias a esa paciente o ofrecerle el anticonceptivo con menor riesgo trombótico, evaluar el peso de los pacientes, antecedentes de cáncer y principalmente si tienen cáncer activo y otros factores de riesgo como el tabaquismo. Ahora, si no tiene ninguno de estos factores de riesgo, podemos iniciar el tratamiento y si reaparecen durante el tratamiento, debemos de reevaluar a la paciente para ofrecerle otros tipos de terapia o si se trata de terapia anticonceptiva, ofrecerle las terapias con menor riesgo trombótico o incluso evaluar algunas estrategias que pueda ocupar su pareja como métodos anticonceptivos. Y en los casos de terapia de reemplazo hormonal hay que evaluar con el paciente a ver si se suspende la terapia o disminuimos la dosis de la terapia anticonceptiva, hormonal, perdón. Ahora, pacientes que están en terapia y se sospecha o tuvieron una trombosis, se debe iniciar la anticoagulación. Los anticoagulantes, no hay un anticoagulante, podríamos decir, indicado específicamente para esta patología. Se recomienda que puede ser cualquiera de los DOACs, a las dosis antitrombóticas adecuadas. Ahora, puede continuar el paciente con la terapia hormonal o la terapia anticonceptiva durante la trombosis, durante la anticoagulación. La respuesta es sí. Sin embargo, yo en lo personal les quito la terapia a mis pacientes. Las guías refieren que les preocupa un poco los sangrados menstruales, que pueden ser abundantes o puede dar síntomas de rebote o signos de rebote. Sin embargo, yo personalmente decido retirarles el tratamiento hormonal, dejarlos con la terapia anticoagulante y observar si el paciente realmente tiene algún síntoma por la suspensión del medicamento y tal vez reevaluar el reinicio del tratamiento hormonal en caso de que el sangrado sea muy abundante o cause una anemia muy severa, pero hasta el momento yo jamás he visto una, podríamos decir, un sangrado tan abundante secundario a la suspensión del tratamiento de anticonceptivos que me vea forzado a mí de reiniciar el tratamiento hormonal mientras el paciente tiene una trombosis. Ahora, las guías refieren que 3 meses es suficiente para volver el riesgo a la normalidad. Que 3 meses de anticoagulación es normal, es suficiente, perdón. Sin embargo, las guías clínicas de trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar nos recomiendan de 3 hasta 6 meses de terapia anticoagulante. Yo en lo personal, a pesar de que hay un estudio del 2001 que nos demostró que 3 es igual a 6 meses, en lo personal prefiero dejarlo 6 meses si vemos de que el paciente no tiene ningún evento
hemorrágico, alguna complicación, o que el medicamento anticoagulante le esté causando algún problema. Ahora, al finalizar los 3 meses, la guía nos recomienda evaluar si detenemos el tratamiento con anticonceptivos, considerar detener la anticoagulación, sí o no. Es decir, si el paciente tiene otros factores de riesgo, para continuar anticoagulado, se debe de ofrecer la anticoagulación de por vida. A todos los pacientes, a pesar, aquí voy a diferir un poco con lo de la guía, porque la guía refiere de que deberíamos de estudiar a algunos pacientes, solamente a los pacientes que tengan historia familiar de trombosis, este, para realizarles el perfil de trombofilia. Yo en lo personal se los hago a todos los pacientes a todas las mujeres jóvenes menor de 30 a 40 años, porque algunas de las guías de trombofilia refieren que todas las trombosis que sean en pacientes menores de 40 años se deben de estudiar, principalmente si fueron trombosis no provocadas. ¿Qué son trombosis no provocadas? Que no haya tenido un trauma el paciente y que no haya tenido inmovilizaciones. Entonces, yo en lo personal sí los estudio, y sí hemos diagnosticado a algunos pacientes con factor 5 de Leiden, ya sea homocigoto y heterocigoto, y sí se les ha ofrecido la terapia anticoagulante de por vida, y también nos ha ayudado para decidir, junto con los ginecólogos, ofrecerles terapias hormonales con menor riesgo trombótico. Ahora, el estrógeno es el factor de riesgo más común de trombosis en mujeres jóvenes. Datos han demostrado que el riesgo de trombosis futura es bajo después de 3 meses de anticoagulación. Por lo tanto, las mujeres con alguna trombosis que toman anticoncepción solamente con estrógeno solamente requieren 3 meses de anticoagulación. Esto es lo que dice la guía. Para aquellas mujeres que continúan tomando anticonceptivos hormonales en el futuro, la anticoagulación continua puede ser eficaz para reducir el riesgo de recurrencia de trombosis venosa. Para las mujeres que toman warfarina y anticonceptivos orales se requieren ajustes de dosis adicionales y puede ser necesario realizar un seguimiento al iniciar o suspender la terapia. Las implicaciones para el uso futuro de estrógeno. Los pacientes con antecedentes de trombosis tienen un mayor riesgo de sufrir otro evento si reanudan en la terapia con estrógeno. En un estudio prospectivo, mujeres que tuvieron antecedentes de consumo de estrógenos y trombosis tuvieron una tasa de recurrencia de 9.7 sobre 1.000 pacientes al año si permanecían sin el uso de estrógeno, lo cual aumentó a un 27.3 sobre 1.000 pacientes al año si recibían el tratamiento. Es de destacar que la mayoría de las mujeres que el estudio recibieron menos de un año de terapia anticoagulante. En mujeres con antecedentes de tratamiento no estrogénico relacionado con trombosis, que luego usaron anticonceptivos orales, la tasa de trombosis fue aún mayor, de 35 sobre 1.000 pacientes al año. Las mujeres trans que desarrollan una trombosis venosa mientras reciben la terapia hormonal deben de recibir tratamiento con anticoagulación terapéutica para disminuir el riesgo de recurrencia de trombosis. La reducción del riesgo se puede lograr cambiando el estrógeno oral a una formación transdérmica o disminuyendo la dosis que recibían anteriormente. Una mujer trans en tratamiento con terapia hormonal sometida a cirugía electiva tiene un mayor riesgo de trombosis debido tanto a los estrógenos exógenos como el riesgo inherente de trombosis en el periodo perioperatorio. Por lo tanto, se aconseja suspender el tratamiento con terapia hormonal durante 2 semanas antes de la cirugía y reanudarla una vez recuperada la movilidad, además de la profilaxis postoperatoria de rutina. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Ya está aquí, doctor. Adelante, por favor. Buenas noches a todos. Gracias, doctor McNally, por acompañarnos esta noche en esta sesión tan interesante. Gracias a nuestros colegas que nos están escuchando. Les comento que estamos 682 asistentes, perdón, en esta charla tan interesante y tan frecuente, ¿no? O sea, en realidad la terapia de reemplazo hormonal es muy frecuente. Afortunadamente la trombosis, pues no tan, digo, sí es muy frecuente, pero
no el pan nuestro de cada día, ¿no? Que vemos afortunadamente, pero para tener más en cuenta ahora estas pacientes, como bien dice doctor, que es la tendencia, ¿no? Tenemos que estar listos para todas las mujeres y hombres trans y la terapia que se les está dando. Sí, creo que es algo nuevo para nosotros los médicos. La verdad es que tenemos pues, un par de años nada más donde ha habido como un boom de este tipo de terapias y desgraciadamente vamos a ir aprendiendo en el camino porque no hay estudios realmente específicos en este tipo de población. Casi todos los estudios son extrapolados en mujeres o en hombres que han tenido cáncer de próstata. ¿Sí? Pero Ajá. sí hay que dejarles muy claros el riesgo trombótico que conlleva este tipo de terapia. Creo que no todo el mundo habla al respecto de eso, que puede llegar incluso a tener complicaciones fatales en algunos casos. Sí, igual muy común el indicar testosterona o incluso los pacientes no trans, ¿verdad? O sea, los varones que se ponen testosterona nada más por disminución de la libido o así sin tener niveles séricos ni en ocasiones ni necesidad, ¿verdad? Sí, incluso eso es algo bien interesante porque la mayoría de las veces tanto la libido como la disfunción eréctil en pacientes menores de 55 años es psicológica. Y he tenido pacientes que han tenido niveles de testosterona, podríamos decir que en el límite inferior, y lo que sí tiene evidencia científica en este grupo de pacientes es tratar de promoverles el ejercicio de fuerza, ejercicio aeróbico, control de peso. Casi todos llegan con descontrol metabólico o con alguna otra deficiencia. La deficiencia de vitamina D no tiene tanta evidencia científica, pero sí hay un par de estudios donde refieren que hay una asociación entre niveles bajos de vitamina D y niveles muy bajos de testosterona. Entonces, yo creo que hay que ofrecerles otros tipos de terapia y dejar la terapia hormonal como última opción en ese grupo poblacional, porque casi todos como que tienen los niveles bajos de testosterona también tienen otros factores de riesgo trombótico, diabetes descompensada, obesidad, hipertensión. Ujú. Ok, bueno, mire, tiene muchas felicitaciones y saludos. Y Ah, ahorita vemos de dónde. ok. Y tiene una pregunta de la doctora Clotilde Guadalupe Ramírez, que pregunta, ¿qué tan frecuente se da el cáncer de mama en mujeres trans y hombres trans? Es muy pronto para saber, ¿no? Sí, yo creo que no tenemos tantos datos estadísticos hasta el momento. Creo que vamos a ir obteniendo respuestas en un futuro. Lo que sí les puedo decir es que todos los pacientes que están en terapia hormonal tienen de 2 o 4 veces mayor riesgo trombótico. Eso sí, sí puede quedar claro que tienen mayor riesgo trombótico de 2 hasta 4 veces mayor que la población que no está en este tipo de terapia. Con relación al cáncer, no tenemos datos estadísticos hasta el momento, pero con relación a la trombosis sí le puedo asegurar que es 4 veces mayor. Ok. Pregunta Francisco Ruiz, ¿se han incrementado los casos de trombosis en personas jóvenes en los últimos años o es más estudiado cada caso de paciente joven con eventos cardiovasculares? Realmente no se ha aumentado el riesgo, o sea, la trombosis en pacientes jóvenes como tal, estadísticamente. La verdad, no sé dónde sacó esa información, pero no es que se haya aumentado. Lo que sí es que hay un aumento de trombosis también por problemas metabólicos como tal, y no podemos decir que solamente es en pacientes jóvenes, ¿sí? Ujú. Sino en la población en general, ¿sí? Por el infarto agudo del miocardio es una trombosis coronaria, ¿sí? Ujú. Entonces, los eventos cardiovasculares sí han aumentado, pero más que todo relacionado con problemas metabólicos, no tanto que la población joven tenga más problemas trombóticos. Ahora, si vemos datos estadísticos en general de los últimos 5 años, sí se va a ver la estadística aumentada, pero hay que acordarse que tuvimos una epidemia de COVID y Sí. el COVID aumentó el riesgo trombótico en general. No es que realmente esté aumentado en la población joven, sino que en los últimos 5 años las estadísticas están un poco aumentadas, pero también
Entonces, tenemos que tomar en cuenta esos 2 años, 3 años que tuvimos de pandemia. Ok, muy bien, sí, correcto. Pregunta a Gregorio Arriaga Soria. ¿La mujer posmenopáusica debe recibir terapia estrogénica? Esta es una buena pregunta, es una pregunta un poco controversial. Este, y es una pregunta que hemos discutido con ginecólogos realmente. Mi opinión es que no, sí, mi opinión es que no. Teóricamente, las mujeres la menopausia como tal es un estado fisiológico de la mujer. Sin embargo, se debe de hacer, la terapia debe ser personalizada, siempre debe ser personalizada. No es que todas van a requerir terapia estrogénica. Si hay una paciente que está llevando, podríamos decir, con mucha dificultad su estado de menopausia. Lo más que se quejan es de calores, de incluso estados depresivos, disminución de la libido, incluso se puede poner en riesgo hasta las relaciones personales por los cambios de humor que pueden llegar que pueden llegar a presentar, ¿sí? Entonces, si esta paciente no tiene otros factores de riesgo trombóticos, quizás sea candidata, sí, quizás sea candidata. Pero yo podría decirles que en general, en la gran mayoría de las pacientes no son candidatas a tratamiento de terapia de reemplazo hormonal en el estado de la menopausia o posmenopausia. ¿Sí? Ok. Bueno, Es mire, más el riesgo que el beneficio, la verdad. Es más el riesgo. Sí. Porque sí las va a hacer sentirse bien, sí, o sea, porque eso es lo que dicen la mayoría de las pacientes que están en terapia de reemplazo hormonal. Me siento bien, doctor, se me deja de caer el cabello, ya no tengo depresión, tengo fuerza, mi libido ha mejorado. Sin embargo, está la otra parte de la moneda, porque aumenta el riesgo trombótico, aumento de riesgo de tromboembolismo pulmonar, aumento de eventos vasculares cerebrales. Entonces, hay que ponerlo en la balanza y creo que se debe personalizar a los pacientes, ¿sí? sí, claro. Pero mientras menos, mejor. Ok. Mire, tiene saludos de Guadalajara, Jalisco, de Mexicali, de filial Aguascalientes, de Villahermosa, Efraín del Ángel desde Martínez de la Torre, Veracruz, el doctor Zambrano, la doctora Vicky Sánchez de Ciudad de México, desde Jalapa, Veracruz, de Guamuchil, Sinaloa, de Mérida, Yucatán, la doctora Laura Lorena Luna desde La Perla Tapatía, de Jalisco, Monterrey, Cristi Guerrero, la doctora Olga Lidia Vera, expresidenta, manda saludos, la doctora Irma Chundia, Alejandra Leiva, el doctor Buenrostro de Guadalajara, de Cárdenas, Tabasco, de León, de... tenemos de Chihuahua, tenemos en realidad de toda la República. Está nuestro presidente, el doctor Ramón Jesús Barrera, manda saludos también de Mérida. Tenemos unas preguntas que dice, mujer de 39 años, previo uso de anticonceptivos orales, desarrollando trombosis venosa profunda y tratada con apixaban con éxito. Luego desarrolla tromboembolia pulmonar sobre apixaban. Se Ok. resuelve y se usa warfarina. Posteriormente se estudia, se me mueve, y, perdón, posteriormente se estudia y encuentra heterocigosidad a FBL, es el 5 de Factor 5 de Leiden. Leiden, sí. Se tiene dudas si ya suspendido el anticonceptivo, seguir con warfarina o cambiar a Pixaban. Esa es una buena pregunta. Ahora, la trombosis fue espontánea, es decir, no tuvo ningún evento, es decir, hay que ver si la trombosis fue espontánea o fue provocada, es decir, si tuvo una cirugía previa, tuvo un trauma, podríamos evaluar dejarla sin el anticoagulante. Pero sin embargo tuvo 2 eventos vasculares. Yo, no en lo personal, la guía recomienda después de 2 o más eventos trombóticos, tenga trombofilia o no, es candidata para esta anticoagulación de por vida.
Entonces, Anticoagulación de por yo le vida o con recomendaría que se warfarina. quedara con la anticoagulación de por vida. ¿Sí? Además de que tuvo una trombosis sobre apixaban. ¿Sí? Entonces, aunque sea solo heterocigota, que teóricamente es de menor riesgo que ser homocigota, se ha comportado como una trombofilia de alto riesgo. Entonces, lo ideal es que mejor se quede con la anticoagulación de por vida. Ok, gracias. La doctora Itzel Lascano lo felicita. Excelente ponencia, doctor. ¿Cuál es una contraindicación absoluta para el uso de cualquier tipo de terapia hormonal? Bueno, uno que tenga una trombofilia de alto riesgo, que tenga antecedentes trombóticos, y que tenga no, la contraindicación absoluta son eventos trombóticos con trombofilia, esa es absoluta, ¿sí? Este, Tendríamos que buscar otros métodos, ya sea anticonceptivos o definitivamente no darle el tratamiento hormonal, o que tenga múltiples eventos trombóticos. Esa es una contraindicación absoluta. ¿Hay contraindicaciones relativas? ¿Cuáles son las contraindicaciones relativas? Pues una es que tenga más de dos factores de riesgo protrombótico, es decir, tabaquismo y obesidad. Diabetes y obesidad, diabetes y tabaquismo. Entonces, esa es una contraindicación relativa y tenemos que hablar acerca de los pacientes, el riesgo que conlleva este tipo de terapia. Pero la absoluta son dos o más eventos trombóticos con trombofilia. Ujú. Ok, muy bien. Tenemos gente conectada también de Guatemala, de El Salvador, de Bolivia, Estados Unidos y de Paraguay. Y tenemos otros comentarios. Pregunta Efraín del Ángel. Buenas noches, doctor. Felicitaciones por su plática. Mi pregunta es, ¿cuál es la mejor edad para iniciar terapia de reemplazo, a ver dónde está, de reemplazo hormonal en el climaterio o en la menopausia? ¿Qué opina del uso de terapias no hormonales? Eh, no, no hay una edad, la verdad. La verdad es que yo no estoy a favor de la terapia hormonal en la Sí. menopausia. Pues yo soy hematólogo y a mí me toca ver todas las complicaciones trombóticas que dejan este tipo de terapia. La verdad es que no lo recomiendo. Creo que siempre tenemos que buscar otras opciones. Como lo dije en alguna ocasión, hay muchas, por decirlo, la obesidad, problemas metabólicos que pueden estarnos confundiendo realmente con algunos este, síntomas o signos de la menopausia. Ahora, no es mi especialidad, ¿verdad? La menopausia, yo creo que debe de platicarlo con su ginecólogo. Lo que sí siempre tienen que tomar en cuenta, yo creo que como internista o como hematólogo, para aconsejar a este tipo de pacientes, es hacerles claro, dejarles claro el riesgo que conlleva este tipo de terapia. Sí, pero así como una edad, pues no la hay, ¿verdad? Y como mencioné anteriormente, lo ideal es personalizar a cada paciente. Si una paciente que tiene se está quejando de muchos síntomas de la menopausia, que está incluso pues alterando su día a día, su vida cotidiana y no tiene riesgos trombóticos, quizás sea candidata a una dosis de terapia hormonal, pues será la mínima, ¿verdad? Que tengan disponible. Pero yo quisiera hacer énfasis en el riesgo trombótico que incluso la baja dosis de hormonas que puede, pues puede aumentar el riesgo trombótico en este grupo poblacional, ¿verdad? Doctor, ¿y ha visto usted trombosis con la terapia esta que es gel, que se aplica así como si fuera crema? O nada Hay, más con los yo parches o no los la de he liberación visto como tal, prolongada. sin embargo, hay casos reportados, incluso hay un caso de trombosis de un hombre que ocupó testosterona en gel. Mm. Sí, y tuvo un evento trombótico y sin ninguna trombofilia y está el caso reportado. Sí, entonces sí hay reportes de casos de trombosis con terapias hormonales en gel o ungüentos. Ok. El doctor Carlos Lenin Pliego, nuestro vicepresidente, dice felicidades, interesante disertación. La doctora Teresa Barrio de Chihuahua, muchas felicidades, doctor, muy interesante ponencia.
María Cristina Guerrero, excelente conferencia. Muchas felicidades y gracias por compartir. Salomón Serrano dice, buenas noches. El uso de Rivaroxaban, Apixaban, llegan a presentar fallas en relación a la efectividad con los cumarínicos. Creo O que sea, eso, sí, no entendí muy bien la creo que pregunta. está preguntando que cuáles son más efectivos, Oh, si los ok. ADEOS Ok, o... sí, mira, la verdad es que, y esto tiene que quedar claro, no hay un mejor anticoagulante que la fenocumarina y que la warfarina. O sea, no existe. Si mantenemos al paciente en los rangos de INR adecuados, no hay mejor anticoagulante que el rivaroxaban, perdón, que los cumarínicos. Sin embargo, son mucho más cómodos los DOACs. Claro. Y lo único en lo que está realmente indicado ya la cenocumarina, que es así el estándar de oro de tratamiento, es en los pacientes que tienen síndrome antifosfolípidos o en los pacientes que tienen válvulas protésicas cardíacas. O sea, en esos pacientes no podemos dejarle DOACs o que el paciente con un DOACs se haya trombosado, como el caso que mencionaron anteriormente. Entonces, tenemos que dejar la senocumarina. Pero en todas las demás, e incluso en las demás trombofilias, incluso en factor 5 de Leiden o homocigoto, hay casos nos falta estudios más grandes, pero hay estudios pequeños donde se ha demostrado que los DOAC son seguros en este tipo de trombofilia y en la mayoría de las trombosis que se asocian a insuficiencia venosa o a trombofilia de menor riesgo a diferencia del síndrome antifosfolípido, Ujú. Ok, sí, comenta la doctora Olga Lidia Vera, una contraindicación absoluta de uso de terapia hormonal es el síndrome antifosfolípidos y trombofilas primarias. ¿no? Sí. Y como ya lo había mencionado, eh, lo mandan felicitar de Venezuela, Joana Carmela Rodríguez. Gracias, doctora Vera. Excelente ponencia. Saludos desde Guadalajara. Y, y en WhatsApp ya no tenemos más preguntas. Ok. Bueno, pues muchas gracias, doctor, nuevamente por acompañarnos y gracias a la audiencia por estar con nosotros otro miércoles de sesión. Gracias por continuar con estos temas tan interesantes y en lo que estaba despidiendo me llegó una pregunta Sí, ok. de la doctora Rosalía García. Hola, Rosalía, que dice, felicidades, un tema muy actual que aún se requiere más evidencias de estudios controlados a largo plazo. Las guías clínicas en pacientes con menopausia temprana y con síntomas vasomotores importantes y bajo riesgo de trombosis o bajo riesgo cardiovascular está indicado dar terapia de reemplazo hormonal con vigilancia continua. En pacientes de alto riesgo y síntomas vasomotores, el uso de terapia no hormonal está indicado como la gabapentina. Ujú. Entonces, igual ahí está, Sí, está ahí en el comentario. Sí. tu respuesta. Y Francisco Ruiz. Gracias y felicidades, comunidad SEMIM. Ok. Ok, Gracias, gracias. Y muchas entonces, gracias por invitarme. sí, nos despedimos. Buenas noches.